Según el diccionario de la Real Academia Española, la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Asimismo, es la percepción que tenemos de nosotros, ya sea que nos una o nos diferencie de los demás. En relación con el concepto anterior, la identidad cultural se define como un conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo cultural, en el cual le permite a los individuos identificarse como miembros de este grupo o diferenciarse de otros grupos culturales. Estos aspectos comprenden ámbitos tan diversos como el sistema de valores y creencias, la lengua, la cosmología, la gastronomía, los ritos, las costumbres e incluso el comportamiento que tiene la comunidad. Este conjunto de peculiaridades es un patrimonio y herencia cultural de la colectividad. Es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural de los pueblos. Basándonos en los conceptos anteriores que nos hacen crear un marco referencial y contextualizar el caso, es válido que reflexionemos y nos preguntemos, ¿cuál es nuestra identidad como guatemaltecos? ¿Y cómo podemos generar una nueva de ser necesario? Guatemala es un país centroamericano con una extensión territorial de 108.889 kilómetros cuadrados. Fue la cuna de varias civilizaciones mesoamericanas. Pertenece a la región de Mesoamérica y además es un país sumamente rico en culturas precolombinas. Además tiene 27 idiomas vigentes, lo cual nos hace pertenecer a un país sumamente excepcional. Y bueno, ¿para qué les menciono esto? Después de mencionarlo, es posible que nosotros pensemos que la cultura en Guatemala y que la identidad cultural está sumamente arraigada debido a la fusión que existió entre la cultura precolombina con la cultura hispana, dando lugar a un mestizaje del cual la mayoría de nosotros provenimos, que fue dado entre los siglos XIX y XX, y el cual enriqueció muchísimo las migraciones de parte de visitantes de todo el mundo, ya sea holandeses, alemanes, canadienses, judíos, libaneses, chinos, norteamericanos, etc. Esto nos hace a nosotros un país multiétnico, pluricultural y multibilingüe. Sin embargo, pues Guatemala sigue siendo un país altamente clasista, en el cual únicamente apreciamos lo que queremos de las culturas ya existentes. Por ejemplo, el tipo de bordados típicos solamente los apreciamos y los explotamos en muchos casos. Sin embargo, no apreciamos la cultura como tal. Tratamos a los indígenas, a los mayas, a los garífunas, a los xincas como seres inferiores y los mestizos o ladinos se creen seres superiores. Esta es una realidad que se vive a diario en nuestro país, en el cual la clase dominante busca evidenciar ese complejo de superioridad que tienen y busca marginar y a veces ha tratado de aniquilar a los pueblos originarios, los cuales son la fuente de identidad cultural de nuestro país. Por ende, si queremos responder a la pregunta anterior, no, los guatemaltecos no tenemos una identidad cultural clara. Únicamente explotamos los recursos provenientes de las culturas, los cuales podemos utilizar a nuestro beneficio. Por ejemplo, de los garífunas únicamente explotamos su alegría, su gastronomía, pero no explotamos todo el sufrimiento del cual ellos vienen y enriquecemos y dignificamos la vida de esos personajes. Por ejemplo, hoy en día los xincas ya no hay una sola persona completamente hablante de esa lengua y las personas realmente no solo no saben acerca de ese problema, sino que tampoco les importa. Y en la cultura maya únicamente explotamos lo que nosotros buscamos, por ejemplo, los tejidos, las pirámides, la cosmovisión, pero no explotamos todo lo que hay detrás, todo el sufrimiento que existió en la época de la conquista. Entonces, ¿cómo podemos generar una nueva identidad cultural? Pues haciéndonos propios de quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que tenemos. Para ser unas personas ricas culturalmente en nuestro presente, es necesario dar un vistazo al pasado y aprender de él. Si algo podemos tener claro es que la discriminación y el racismo no nos van a llevar a ningún lugar y tenemos que ser propia esa cultura, sentirnos parte de, adoptarla, amarla, protegerla,
vivir con ella, no solo de lo lindo, de lo vistoso, de lo que se mire bien, de lo que ante otros países alrededor del mundo pues se vea como algo wow. No, es realmente sentirnos nosotros como parte de esto y decir, yo soy un guatemalteco, orgullosamente lo digo todo, o sea, ante las otras personas, ya sea ante otros guatemaltecos o ante extranjeros. Es importante enriquecernos. Además es sumamente importante leer, conocer, aprender de la historia de Guatemala y realmente comprender por qué la realidad que vivimos hoy no ha cambiado nada en el último siglo. Seguimos siendo exactamente iguales, un poco menos racistas tal vez, pero el racismo aún existe, la discriminación aún existe, aún se percibe en las calles. Las personas provenientes de estos pueblos no se les dignifica, no se les valora, no se les voltea a ver. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer para poder generar una nueva identidad cultural.